cuando vimos la parte de errores en mediciones directas, habíamos hablado de que cuando se hacía una medición una sola vez de una magnitud, es la precisión del instrumento la que nos dicta la incerteza, es el error absoluto de esa medida. Ahora, cuando podemos medir varias veces una cantidad, hay que medirla varias veces, hay que medirla muchas veces y ver si esa variabilidad refleja un error casual o estadístico. Cuando, en cambio, tenemos alguna función que depende de otras variables, o sea, el caso de una magnitud indirecta, por ejemplo, una velocidad, una aceleración, casi todas las magnitudes físicas que son de interés son indirectas, muy pocas son de medición directa, son interesantes, ¿no? Que en el caso de mecánica serían longitud, tiempo, masa. Entonces, estas cantidades una mide en forma indirecta, por ejemplo una superficie, y luego el error que acompaña a las medidas directas tiene que reflejarse en la incerteza, en la determinación de esa superficie, por ejemplo, con una magnitud indirecta. Entonces, cada una de estas variables que están involucradas en ese medición indirecta, x1, x2, x3, cada una tiene asociada su propio error absoluto, ¿no? Sigma 1, sigma 2, sigma 3. Entonces, la incerteza de la sigma f de la función, esta que es función de las tres variables, se utiliza una fórmula que se denomina fórmula de propagación de errores. Como para entender un poquito la idea, vamos a ver, por ejemplo, en el caso de las mediciones indirectas, vamos a suponer que tenemos una superficie, ¿no? Tenemos una superficie y queremos conocer cuánto mide, ¿no? Entonces lo que vamos a proceder a hacer acá va a ser medir con una regla esta longitud y medir con una regla esta longitud que está acá. Entonces la superficie S, si esta es la medición L1, esta es la medición L2, ¿sí? La fórmula que va a definir la medición indirecta S va a ser el producto, porque es un rectángulo, L1 por L2. Ahora, nosotros sabemos que cada medición implica, no es un solo valor, es un conjunto de valores, o sea, es un segmento donde existe el valor verdadero con mucha probabilidad. Eso es lo que hemos dicho. Entonces, el valor verdadero de L2 existe en un entorno de L2, ¿no es cierto? Este va a ser el valor representativo que yo he medido de L2 y va a existir entre esta región y esta región. Acá voy a exagerar, ¿no es cierto?, lo que es el error de L2. O sea que el valor verdadero de L2 está en este segmento que estoy dibujando acá, ¿no? Entonces, por L2, por la incerteza de L2, ya estamos introduciendo, ¿sí?, un error por defecto, ¿no es cierto? Sería un error por defecto acá a la superficie S y un error por exceso, ¿no?, a la superficie S. ¿Sí? O sea que estamos siendo inciertos por la medición de L2 en toda esta región que está acá, en la determinación de S. Lo mismo pasaría con L1. L1 va a tener un error en la determinación de esta cantidad, que es el valor representativo, en esto. Esta va a ser la medición de L2, un segmento. O sea que por culpa de L1, por esta incerteza que tiene L1, o sea, este ancho que está acá, vamos a llamarle sigma L2. Y este ancho que está acá le vamos a llamar sigma L1. Entonces, por culpa, o sea, debido a esta incerteza en la determinación de L1, vamos a tener todo esto. ¿No? Todo esto que está acá va a ser el error en la determinación de la superficie S. O sea, debido a esta incerteza en L1 vamos a tener, a ver si tengo otro color, aquí vamos a tener esta región naranja ahora, no, naranja no sirve, esta región naranja,
que suma a la incerteza en la superficie S. Entonces, si uno quisiera expresar cuál es el error, o sea, como una regla de dedos, ¿cuál sería la forma de expresar aproximadamente, si yo quisiera estimar la incerteza en la superficie? Sería, bueno, la superficie S va a ser esto, y va a ser incierta en una cantidad que sea por exceso igual a la cantidad esta, ¿no es cierto? Todo esto que está acá. O sea, el producto de esta área que está acá se llama sigma L2 por este espacio por L1. Y va a ser incierto, o sea, por exceso. Estamos viendo la parte por exceso. Por exceso es todo esto que está acá y todo esto que está acá. Y por exceso en esta parte de acá va a ser sigma L1 por esta longitud que está acá, que es L2. Ahora, por defecto, si yo veo por defecto lo que estamos cometiendo error es sigma L2 por L1, y acá por defecto va a ser sigma L1 por L2, o sea, la misma cantidad. Entonces uno expresaría el error sigma en la superficie algo así como sigma L1 por L2 más sigma L2 por L1. Eso es lo que representa físicamente cómo uno va a ver, cómo va a reflejar la incerteza en esta superficie. ¿Sí? Entonces, cualquier otra forma, en este caso, la función que representa la superficie es usualmente un producto, L1 por L2. L1 por L2. Y el error está dado de esta manera. Claro, cuando yo vaya a expresar el valor, ¿sí?, de la superficie experimentalmente, va a ser, claro, va a ser S más menos sigma S, ¿no? Donde S va a ser este que está acá, y sigma S va a ser este que está acá, ¿no? Pero lo importante es que la forma en que yo encontré el error de S, ¿sí?, en este caso, bueno, uno podría intuirlo o expresarlo de forma aproximada, pero ¿cómo es el caso general? Porque la fórmula general podría ser de cualquier otra manera. Por ejemplo, podríamos estar encontrando la energía que se relaciona con un medio, con la energía cinética, con un medio de la masa por la variable b al cuadrado. Entonces, en este caso ya la estimación es un poco más difícil. La fórmula general de esto es la siguiente. En el caso de que los valores que se miden son descorrelacionados, quiere decir, o sea, la demostración de esto va más allá del alcance del curso, entonces voy a explicar solamente la fórmula general, ¿sí? Esto se demuestra, por supuesto, tiene una demostración formal, también excede un poco los conocimientos de análisis matemático que están ustedes teniendo ahora, entonces yo solamente explicaré la fórmula final. Los valores que se miden, entonces, al estar descorrelacionados, se puede obtener el error de esta función, de esta magnitud indirecta, con la suma en cuadratura, se dice, cuando se suma de esta forma, de la raíz cuadrada de los cuadrados de estos términos. Cada uno de estos términos al cuadrado representa el error que está involucrado en esas variables. En este caso tenemos 3 variables, en el caso del ejemplo de la superficie tenemos 2, podríamos tener una sola, podríamos tener 5 o más. ¿Qué significa descorrelacionado? Significa de que la incerteza, o sea, primeramente que los 3 errores son de origen estadístico, aleatorio, ruido gaussiano. Y segundo, esa es la primera hipótesis, la segunda es que el uno no influye en el otro. Cualquier error en la medición de X no influye, esa incerteza, ese ruido, el ruido, no influye en el ruido en Y ni en Z. Si uno toma mediciones simultáneas, a veces existe correlación. Entonces, esta fórmula no puede ser aplicada. Entonces, lo que se hace es considerar esta fórmula que está recuadrada acá, que es la que vamos a usar nosotros. Cuando uno no tiene certeza de que estas variables que están acá, X, Y, Z o las que haya, son descorrelacionadas, o sea, si uno no está seguro de eso, entonces usa esta fórmula que está acá. Esta es una fórmula que la desigualdad triangular, si ustedes miran, tomando por ejemplo 2 variables de acá, es una demostración geométrica simple, uno lo puede ver como que si yo voy a relacionar
voy a relacionar, ¿no?, una de las fórmulas, que es el que tiene los términos, ¿cierto? Sigma de la f igual, vamos a tomar solamente dos variables como ejemplo, ¿sí? La raíz cuadrada de la derivada de f respecto de x, por ejemplo, por sigma x al cuadrado, más la derivada de f respecto a y por sigma y. Eso es lo que le estoy escribiendo, lo que estaba ahí, ¿no? Lo que se llama suma en cuadratura, ¿sí? Si uno relaciona esta expresión con la otra expresión, que es el valor absoluto de la derivada de f respecto de x por sigma x más la derivada de f respecto de y por sigma y, si yo relaciono estas dos expresiones, que es la que ustedes estaban viendo ahí, fíjense que lo que está acá adentro es esto que está acá, y lo que está acá adentro es esto que está acá. Entonces uno puede ver como los lados de un triángulo, ¿no? Como si a este le llamamos a, a este le llamamos b. Entonces esto sería un a al cuadrado, b al cuadrado, ¿sí? Y claramente, ¿no?, un triángulo pitagórico así, un triángulo que está a 90 grados, y este es el lado A, este es el lado B, se ve que esto que está acá arriba es esto que está acá, ¿no?, la raíz cuadrada de a cuadrado más b al cuadrado, ¿no? Entonces este valor que está acá, este término que está acá, es a lo sumo igual, o en general mayor, que esta expresión que está acá, ¿no? Esta expresión es siempre más grande que esta expresión que está acá. Esto va a pasar también en 3 dimensiones, 4 dimensiones, y va a pasar siempre lo mismo. Entonces la suma en cuadratura siempre es más pequeña que la suma de estos valores absolutos. Entonces de esta manera uno concluye de que esta expresión que está acá es una cota superior, es una sobreestimación del error. Entonces esto, cuando uno no está seguro si las variables están correlacionadas o no, esta es la expresión que uno tiene que utilizar. ¿Por qué? Porque en las conclusiones que uno elabora en un trabajo experimental, la sobreestimación del error puede provocar algún daño, si se quiere, en las conclusiones. Pero el daño que se provoca es mucho menor que la subestimación. La subestimación del error provoca daños mucho más grandes, en el sentido de que las conclusiones pueden estar mucho más sesgadas que en el caso de la sobreestimación. Entonces, cuando hay dudas, siempre se sugiere usar una cota superior, una sobreestimación del error, solamente para generar una cuota de seguridad en las conclusiones que uno toma. Entonces esta es la fórmula que vamos a usar siempre para no tener que llevar ese otro trabajo que es mucho más laborioso. Ahora voy a hablar de la parte poco matemática, si se quiere, acá del cálculo. ¿Qué son las derivadas? Estas que aparecen ahí adentro, ¿no? Estos términos que están acá adentro, ¿no? Si uno quiere... estas son derivadas parciales, ¿sí? ¿Qué quiere decir cuando yo escribo la derivada? Por ejemplo, el primer término, la derivada de la función f, ¿sí? F es una función de x, y y z, por ejemplo, tres variables. La derivada de f con respecto a x. ¿Qué quiere decir esto? Es una derivada, la derivada parcial, ¿sí? Supónganse que esta expresión acá es x por y más z al cuadrado sobre x más el seno de y, ¿sí? Supónganse que esta es la expresión de la función fx, y, z, ¿sí? Cuando uno hace una derivada parcial, la variable con la que está derivando hace de que en esta expresión que está acá uno tiene que considerar solamente esa variable como variable y todas las demás como constantes, ¿sí? O sea, y y z ya no son variables en esta expresión, ahora son constantes. Entonces la derivada, por ejemplo, en esta expresión que está acá, derivada con respecto a x de todo esto, ¿sí?, es y. ¿Por qué? Porque y aparece como una constante y la derivada de x es 1. ¿Sí? En este caso tenemos x a la menos 1, entonces va a corresponder a ser un menos z cuadrado, que pasa transparente a la derivada porque no lo ve, sobre x al cuadrado. Y este término que está acá es 0, porque es la derivada de una constante, ¿sí? Entonces uno podría hacer, cuando tiene que resolver esto, suponer que esto es como hablar, perdón a las matemáticas por esto, pero es como hablar de una derivada total respecto de x, ¿no?
Entonces ustedes, como una regla mnemotécnica, vamos a hacer de que estos sean parecidos para operar. Y esa es la forma de operarlos a las derivas parciales. Entonces, ahora que sabemos que esta es la forma en la que vamos a expresar el error, uno puede llegar a simplificaciones, ¿sí? bastante convenientes si se quiere, ¿no? Siempre que uno tenga el caso de la suma o la resta, o sea que la función f sea la suma o la resta de dos variables, ¿sí? Entonces el error absoluto de esa función siempre es la suma de los errores absolutos de las variables. ¿Sí? Si acá tenemos 4 variables o 5, también serán acá 5 términos, todos sumados. ¿Sí? En el caso del producto de la división, ¿sí? O sea, si la función es x por y o x sobre y, entonces fíjense lo que está escrito acá. Este es el error relativo. Esto es el error de f sobre f. El error relativo de la función f es la suma de los errores relativos de las variables. Esa es la expresión, ¿sí? Usando la fórmula esta, ¿no? Pero ahora estamos hablando de errores relativos, ¿eh? Acá estamos con los errores absolutos y acá los errores relativos. Si tenemos otro tipo de forma para derivar, entonces, sobre todo funciones trascendentes que no tienen una expresión simple, uno tiene que aplicar la fórmula esta que estuvimos viendo recién, ¿no?